vamos a cambiar la conversación y hablar de otra mutación que no es tan común, pero obviamente si hacemos las pruebas la podemos encontrar, que es la inserción en el gen 20 del gen epidérmico de crecimiento EGFR. En esta mutación, hemos visto que estos pacientes, aunque no es tan común, si hacemos la prueba, es la mutación la mutación terceramente más común en estos pacientes. Se encuentra en casi un 4% de todas las adenocarcinomas y le mencionaba, es una de las mutaciones atípicas. Usualmente lo difícil de esta mutación es que los tratamientos anteriores con pastillas no estaban funcionando bien y estos pacientes tienden a ser pacientes jóvenes, mujeres que no han fumado y muchos de estos pacientes presentan cuando presentan tienen cáncer avanzado y muchos de ellos tienen presentación con cáncer metastático al cerebro. Lo que cambia con esta inserción, esta mutación específica, es que lo que le llamamos el pocket, la parte donde se une la pastilla osimertinib, cambia y la pastilla no funciona. Entonces hay que hacer otro diferente approach, otra manera de tratar a estos pacientes. Las respuestas a las pastillas usuales en estos pacientes es de un 3 a 8% y las respuestas a la inmunoterapia tampoco se ven por largo tiempo. Entonces, como estos pacientes tienen a un pronóstico peor, en el pasado los estábamos refiriendo a estudios clínicos, pero uno de estos estudios clínicos nos ha dado un nuevo tratamiento para estos pacientes por primera vez. Habían dos medicinas que estuvieron estudiadas, una que se llamaba mobocertinib, que con más data se quitó del mercado porque la data no fue confirmada, pero la que tenemos ahora, que se llama amivantamab, sí tiene data. Esto es lo que les mencionaba, que comparado a los pacientes que tienen mutaciones comunes o típicas de este gen FR, estos pacientes tienen más mortalidad, menos sobrevida global comparado con los pacientes con mutaciones clásicas. Y obviamente cuando se tratan con inmunoterapia de primera línea, la progresión puede ser rápida, casi cuatro meses hay que hacer un cambio en el tratamiento porque las medicinas no funcionan. Y esto se ha visto en diferentes estudios en diferentes partes del mundo. Ahora, amivantamab es una nueva opción para estos pacientes que ya está aprobada. Y les mencionaba un poco de esta medicina que es diferente, no es una pastilla que se une al receptor y ataca y bloquea el receptor y el crecimiento por el receptor, sino que es una inyección por vena que se une al receptor EGFR independiente del pocket, de cómo está configurado el receptor. Y también se une, es específico a dos receptores, el receptor EGFR y el receptor MET. Esto tiene diferentes mecanismos, no solo se une al receptor y no para el crecimiento por estos cambios moleculares, pero también destruye el receptor y hay una respuesta inmunológica que se activa cuando esta medicina se une al receptor. Crea como también un tipo de inmunoterapia en el sentido de que el sistema inmunológico activa a las células alrededor de ese receptor. O sea que tenemos otras razones por qué este medicamento puede funcionar en estos pacientes. El primer estudio que vimos para estos pacientes fue en segunda y tercera línea, para pacientes que ya habían progresado en quimioterapia y inmunoterapia y tenían esta mutación en FR20 insertion. Este fue el estudio Crisales que incluyó diferentes grupos, pero en el grupo D fueron pacientes que recibieron esta inyección. Esta inyección puede causar una reacción durante la infusión, como no de alergia, como una infusión reacción a la medicina. Hay que darle a los pacientes Benadryl para que no reaccionen y esteroides. Y la medicina se divide en 2 días. Eso es lo que describen aquí, que hay que dividir la medicina en 2 días. Pero esta data fue positiva. Casi todos los pacientes en estos estudios que tienen waterfall, las respuestas que están debajo del 0, quiere decir que estos pacientes individuales tuvieron respuestas. Hubieron 4% respuestas completas, la mayoría de las respuestas fueron parciales o estabilidad de la enfermedad, pero obviamente estos pacientes no tenían opciones anteriores y la progresión media de mejoría en segunda y tercera línea fue casi 8 meses en estos pacientes que habían tenido diferentes tratamientos en el pasado, con una respuesta de casi 40%. Ahora, el estudio Papillón fue la segunda pregunta y una data que es más reciente que se publicó el año pasado ya y se ha presentado en las conferencias. Y es, ¿qué se puede hacer? Si se puede añadir esta medicina amivantamab, que sabemos que puede ayudar a los pacientes que han progresado en quimioterapia, si podemos añadir desde el principio para tener mejores respuestas. Y este estudio fue positivo
y el FDA ya le dio el approval a esta medicina, porque cuando vemos a los pacientes que están en quimioterapia sola con esta mutación, las progresiones medias pueden ser casi a los 7 meses. Cuando añadimos quimioterapia con esta amivantamab, este tratamiento nuevo con la inyección, vemos casi que se dobla la progresión libre la sobrevida libre de progresión, casi a 11 meses. O sea que la mayoría de los pacientes están respondiendo casi un año cuando se les añade amivantamab con la quimioterapia desde el principio. Y estas respuestas se vieron en pacientes de diferentes grupos, de diferentes edades, razas. Bien importante que vieron respuestas en pacientes que tenían progresión cerebral, que obviamente si no tenían progresión cerebral les iba mejor, pero también los pacientes que tenían progresión cerebral podían responder a esta medicina con la quimioterapia desde el principio.